Hola nuevamente, y agradecerles siempre por estar acá presentes. Espero que el foro, pues aquí con nuestros colegas, haya sido de mucho provecho para ustedes. Y bueno, pues vamos a pasar sin más a hacer una pequeña presentación de algo que ya lo conversamos en el foro, ¿verdad? Con algunos de los panelistas, el tema de un enfoque basado en riesgos para la prevención de lavado de activos, ¿verdad? Vamos a estar hablando dos temas específicos, ¿verdad? El primero vamos a hablar de qué es el enfoque basado en riesgos ya en el ámbito de lo que es el lavado de activos, y luego vamos a hablar de un par de metodologías y herramientas para una adecuada administración de riesgos. ¿Cuáles son esas herramientas? Vamos a hablar de la elaboración de una matriz de eventos de riesgos y vamos a hablar un poco sobre cómo perfilar a nuestros clientes en función del riesgo de lavado de activos. Creo que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Que toda actividad ya tiene implícito un riesgo, algunas entidades en mayor grado que otras. Sin embargo, todas los riesgos están inmersos en todos los procesos de negocio que tenemos. Ahí se ve la imagen, pues creo que lo que representa que en todas las empresas nosotros trabajamos pues con dinero, ¿verdad? Estamos trabajando ya sea financiera o no financiera, siempre está por medio del dinero. ¿Por qué? Porque las empresas estamos generando rentabilidad para nuestros accionistas, ¿verdad? Para los dueños de las empresas. Entonces, manejar esas operaciones, ese dinero, al final siempre hay un riesgo. Entonces, tenemos que estar atentos a ese riesgo. ¿Por qué vamos a hablar de los temas del enfoque basado en riesgo? A mí me gusta siempre recalcar el hecho de que la primera recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es el organismo principal en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, la primera recomendación habla de que las instituciones, bueno, tanto el país como las instituciones, en este caso vamos a hablar específicamente de las instituciones, deben aplicar un enfoque basado en riesgo, en el cual les ayude a identificar, a evaluar y establecer qué mecanismos de control tienen que aplicar para mitigar los riesgos de lavado de activos. Yo creo que, como menciono, o sea, el hecho de que sea la primera, creo que nos da un mensaje bastante fuerte de un organismo internacional que nos dice que prácticamente viene siendo una piedra angular de toda implementación de un programa de prevención de lavado de activos. Por eso es que nosotros promovemos mucho la aplicación de este tipo de metodologías. ¿Qué es el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? Pues muy parecido a un concepto de lo que hablamos como riesgo operativo, pues es aquel daño, aquella pérdida que puede sufrir, que puede tener una entidad al verse utilizada para operaciones de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. ¿Y cuál es ese daño o esas pérdidas? ¿O a dónde esto nos puede impactar a nosotros como entidades? Uno de los riesgos que está íntimamente asociados al lavado de activos y una manera en la que nosotros podemos sentir el impacto es en la parte legal de nuestra institución. Que en el hecho de incumplir la ley o caer en algún momento en alguna operación relacionada con algún ilícito, eso nos puede traer consecuencias legales. Hablando desde sanciones, multas, ¿verdad? Para aquellas instituciones que están reguladas y supervisadas. También hablamos de penas de prisión a nivel personal para empleados, para funcionarios. Hablamos también temas incluso incumplimiento de contratos. Eso nos puede generar procesos judiciales de diferentes naturalezas. Entonces el ámbito legal dentro de la empresa se ve afectado. Otra de las maneras en que eso nos impacta es desde el punto de vista del riesgo operacional, ¿verdad? Cuando nuestros procesos fallan, nuestra tecnología falla, ahí vemos también un impacto directo del riesgo de lavado de dinero. Y otro que no podemos dejarlo de lado, que también ya lo hemos hablado, que no es un riesgo que se pueda cuantificar específicamente, es el riesgo reputacional, ¿verdad? Creo que lo hablábamos también en el foro, mencionábamos, o sea, para una institución financiera, llamemos así, el hecho de verse vinculado a un delito de lavado de dinero, su reputación pues se viene abajo y eso hace perder la confianza en el mercado. Pues si podría ser no digo que se puede cuantificar, pero podríamos llegar hasta el cese de operaciones de una institución.
institución, ¿verdad? Entonces, por eso no hay que perderlo de vista. Otro riesgo en el cual se puede ver asociado o materializado el lavado de activos es en el riesgo de contagio. ¿A qué nos referimos con este riesgo? Es que una entidad relacionada o una persona relacionada a nuestra institución se vea involucrada en algún delito de lavado de dinero. Por eso es que tenemos que tener mecanismos de control con los diferentes grupos de intereses que nosotros trabajamos, ¿verdad? Asegurarnos que tenemos un debido conocimiento. ¿Por qué? Porque si esta empresa, esta entidad podría estar relacionada a un riesgo de lavado de dinero, eso nos va a contagiar a nosotros. Nos vamos a ver nosotros afectados también. Siempre es importante hablar este tema de las tres. Es una teoría que habla de las tres líneas de defensa de las organizaciones. Hay quienes dicen que son 4, pero hablemos de el tema de las 3 líneas de defensa de las organizaciones. Si vemos, acá está la primera línea, que estamos hablando de todos aquellos controles, de la gerencia, es la parte operativa que estuvimos hablando también en el foro, la parte de la parte comercial, aquellas personas que están de cara al cliente, ¿verdad? Que son los que atienden al cliente. Ellos son los que están en la primera línea de defensa. ¿Y por qué llamamos primera línea de defensa? Porque ellos son los que deben de ejecutar las políticas y los controles que se le han establecido. Y luego estamos la segunda línea de defensa, que es donde nos concentramos, pues la parte de los oficiales de cumplimiento, los oficiales de riesgos, temas de seguridad, en los cuales nosotros creamos políticas y velamos porque estas políticas sean implementadas al interior de las entidades. Y no hay que perder de vista tampoco la tercera línea de defensa dentro de una organización, que es la auditoría interna, ¿verdad? Es un pilar fundamental, el cual nos ayuda a verificar el cumplimiento el cumplimiento de la primera línea de defensa, que ellos están realizando realmente las labores que tienen que hacer, las actividades y responsabilidades que tienen que hacer, y la segunda línea, y también auditan la segunda línea. Es decir, nosotros como aquellos oficiales de cumplimiento, ¿verdad?, designados de cumplimiento, también somos sujetos de ser auditados por parte de este ente. Y luego hablamos también muchas veces, cuando hablamos de cuarta línea, ya hablamos de una auditoría externa, ¿verdad? Ahorita se está volviendo bastante relevante también acá en el país. Yo lo he visto en algunos casos, en los cuales ya, las auditorías externas cada vez están entrando a conocer más si las empresas están aplicando realmente la normativa de prevención del lavado de activos. Los auditores externos están obligados a pronunciarse sobre el cumplimiento de esta regulación. Y finalmente tenemos la parte de los organismos de control y supervisión, ¿verdad? Acá aplica las instituciones reguladas y supervisadas principalmente por la superintendencia del sistema financiero. Entonces, estas son las diferentes líneas de defensa que hay que tomar en cuenta en un enfoque de administración de riesgos, ¿verdad? Ya para entrar en la parte de las metodologías, vamos a hablar, como les mencionaba, de dos herramientas que considero que son bastante relevantes, aparte de que dentro de todas nuestras políticas y manuales consideremos el enfoque basado en riesgo. Una herramienta bien puntual es la elaboración de una matriz de riesgos o una matriz de eventos de riesgos, ¿verdad? Esta matriz en lo que nos ayuda es realmente, hemos hablado en todo este foro de que tenemos riesgos, de que todas las entidades tienen riesgo, de que los riesgos están inmersos en los negocios, pero muchas veces estos riesgos se quedan a manera se quedan en el aire, es decir, yo tengo riesgos, pero ¿cuál es ese riesgo? ¿Verdad? ¿Cómo está definido ese riesgo? Ese riesgo, ¿qué impacto tiene? ¿Qué nivel de riesgo es? ¿Un riesgo bajo? ¿Es un riesgo alto? ¿Un riesgo crítico? Sabemos que tenemos un riesgo, entonces, ¿cuáles son los controles que deberíamos de tener? Entonces, para eso nos sirve una matriz de riesgos, para recolectar esa información y tener un panorama, evitar la subjetividad de los riesgos, poderlos cuantificar de alguna manera, tener documentado el por qué consideramos que existen estos riesgos. Y esta matriz debería de tenerse alrededor de todos los procesos de negocio y en todos nuestros productos y en todos nuestros servicios también, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo vamos a ir trabajando, digamos, una matriz de riesgos? Existen diferentes metodologías de análisis de riesgos. Por un lado tenemos, aquí vemos del lado izquierdo, vemos las metodologías de gestión de riesgo, ¿verdad? Dentro de las cuales hay muchas metodologías de gestión de riesgo. Yo en lo particular, digamos, y no es la intención acá, decirles esta es la metodología adecuada. Ahí vemos la metodología ISO 31000, vemos la norma australiana 4360. Creo que todos estamos muy familiarizados con lo que es el SARLAFT, que ya estuvimos hablando de la norma colombiana, que es el SARLAFT. Como tal, es una norma colombiana que significa Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Ahí Colombia, como siempre, como hablábamos, ellos tienen una normativa específica también para el sector real, que de hecho se llama SARLAF, ahí le agregamos una G, ¿verdad? Que significa Sistema de Autogestión y Control de los Riesgos de Lavado de Activos. En general, y bueno, tenemos las metodologías de riesgo operativo, pues y ahí podemos ir hablando de muchas más metodologías, COSO, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que ir adoptando, digamos, de alguna manera una de estas metodologías que tenemos que aplicar, pero ya vamos a hablar qué es lo que tienen en común todas estas metodologías, porque la verdad prácticamente todas se manejan, tienen la misma columna vertebral, por así decirlo. Y luego hablamos de los métodos de cuantificación de los riesgos. Una cosa es cómo los vamos a gestionar, a gestionar, y lo otro es cómo los vamos a cuantificar. Hablábamos, podemos decir, tengo este riesgo, tenemos que cuantificarlo, tenemos que saber qué tan importante es para la entidad. Entonces, hay diferentes métodos, dentro de los cuales están los métodos cualitativos, métodos cuantitativos y métodos semi-cuantitativos. Lo ideal en cualquier metodología de administración de riesgos es utilizar métodos cuantitativos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de números, estamos hablando de hechos, estamos hablando de cifras puntuales y claras, ¿verdad? Que nos van a indicar el riesgo. Es decir, cuántos incidentes hemos tenido a lo largo de un año, ¿verdad? Cuánto es el monto de las multas que podemos tener, cuántos empleados han incurrido en estas faltas. Hay mucha información que eso nos ayuda a mitigar los riesgos. En el tema de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, los métodos cuantitativos son muy difíciles de manejarlos. Entonces, muchas veces utilizamos métodos cualitativos o métodos semi-cuantitativos, en el cual no necesariamente estamos hablando de cifras, sino que ahí vienen muchos elementos de parte de las opiniones de los expertos, ¿verdad? Casos que vemos en la industria, casos también que hemos tenido, pero tiene que ver mucha parte de un análisis cualitativo, y por eso es importante para nosotros como responsables del tema que conozcamos, que nos capacitemos y conozcamos mucho para que nuestra calificación de los riesgos sea basada en la experiencia, sea basada en normativa, sea basada en estándares internacionales también. Cuando hablamos ya de la metodología para elaborar una matriz de riesgos o una metodología de gestión de riesgos, esta prácticamente es la columna vertebral que tienen en común las diferentes metodologías de gestión que vimos anterior, la norma 31000, la norma australiana, el SARLAF, todas tienen estos diferentes pasos, ¿verdad? Que así rápido ya vamos a hablar un poco de cada uno. La primera etapa es hacer un diagnóstico. Nosotros como entidades lo primero que tenemos que hacer es así saber a dónde estamos parados, ¿verdad? Es decir, cuál es nuestro contexto interno, ¿verdad? Cómo estamos organizados internamente y cuál es nuestro contexto externo, cuáles son aquellos riesgos que tenemos nosotros externamente, cuáles son aquellas amenazas que tenemos internamente y cuáles son esas fortalezas también a nivel interno. Tenemos que evaluar esto porque en base a este análisis, a este diagnóstico que nosotros hacemos, es que tenemos que partir y saber a dónde podemos tener nuestros riesgos y a dónde es que vamos a ir a analizarlos. De ahí la otra parte, la otra etapa es la etapa de la identificación. Muchas veces ya aquí
En cuanto a la identificación, ya podemos ir entrando a lo que llamamos la herramienta de la matriz de eventos de riesgos. Muchas veces se habla de matriz de riesgos. En lo particular, a mí me gusta hablar de una matriz de eventos de riesgos. ¿A qué nos referimos? ¿Por qué me refiero a una matriz de eventos de riesgos? Porque es identificar eventos que realmente nos pueden suceder a futuro, ¿verdad? Y eso lo vamos a comenzar a recopilar. De ahí identificamos los eventos y luego viene la etapa de la medición, ¿verdad? Sabemos que tenemos el riesgo, ahora hay que medirlo, ¿verdad? Si sabemos que tenemos un riesgo, lo medimos, luego tenemos que implementar controles. Después de implementar controles, tenemos que documentar todo en la matriz. Y eso hacerlo, divulgarlo, capacitar al personal. Miren, esos son los riesgos a los cuales tenemos nosotros estamos expuestos nosotros como empresa y cuáles son las formas de mitigarlos. Y luego una etapa que no se debe perder de vista es el seguimiento y monitoreo de los riesgos. Puede ser que ahorita a principio de año una entidad haya identificado un riesgo, pero por el tipo de negocios que está haciendo, por el volumen de clientes que tienen, tal vez el riesgo es bajo. Pero al final del año posiblemente los negocios estamos queriendo crecer. Entonces puede ser que al final del año el riesgo sea mayor. Los clientes han cambiado, tenemos clientes de mayor riesgo. Entonces tenemos que ir monitoreando esa matriz. Ahora, para ubicarnos dentro de la matriz de riesgos, hay que ver, los riesgos que tenemos en nuestros procesos, pero también ver qué es lo que nos genera riesgo al interior de las entidades. Y yo siempre digo, lastimosamente, el primer factor de riesgo que tenemos nosotros como organizaciones, ¿verdad? Sea el giro del negocio que tengamos, es el cliente. No me refiero de una manera negativa, no hay que verlo de una manera negativa. ¿Por qué? Porque hablamos en que tenemos que alinear, ¿verdad?, el cumplimiento con el negocio. Pero si bien creo que lo mencionaba por acá hace ratito José en la ponencia, es decir, la única manera de que yo pueda decir no tengo riesgo es que no tengo clientes, ¿verdad? Pero las empresas no estamos para eso. Las empresas estamos para tener cada vez más clientes. ¿Por qué es un factor de riesgo? Porque al momento que se acercan los riesgos, los clientes, ahí comenzamos a asumir riesgos. Y comenzamos a ver cuál es el perfil del cliente. ¿El cliente es un cliente que tiene operaciones ilícitas o será un cliente que realmente me quiere utilizar para lavado de dinero? Entonces ahí empieza el primer elemento para identificar riesgos. Otros factores de riesgo son los productos o servicios que nosotros tenemos. De acuerdo al tipo de producto, al tipo de servicio, podemos ser más o menos vulnerables. Creo que hemos hablado del sistema financiero. El sistema financiero tenemos una amplia variedad de productos, los cuales, de hecho, todos están sujetos a poderse ser utilizados para el lavado de dinero, pero unos tienen mayores riesgos que otros. Dentro del sector real, y volvemos al punto, podemos hablar una empresa que se dedica a la venta de joyas, de arte o de artículos de lujo. Puede ser que esta entidad, por los artículos que vende, por los productos que ellos venden, puede estar más sujeta a riesgo que poder decir que una librería, ¿verdad? Es decir, eso es menos propenso a utilizar para lavado de dinero este tipo de productos. Pero lo importante es tener en cuenta esos productos para poder evaluarlos. Luego, otro factor de riesgo es el canal de distribución, es decir, cómo nosotros le proveemos los servicios a nuestros clientes. ¿Cuál es ese canal que nosotros proveemos esos servicios? En el sistema financiero está bastante ejemplificado, ¿verdad? ¿Cómo nos atiende la banca, por ejemplo, a nosotros? Nos atiende pues en sus agencias, ¿verdad? Que en las agencias creo que todos hemos visto que están las cámaras, nos atiende el cajero, hay seguridad al momento de ingresar, ¿verdad? Entonces es un canal en que nos atiende. ¿Qué otro canal nos atiende? Nos atienden cajeros electrónicos, nos atiende también por banca por internet, banca por teléfono. Todos esos canales tienen sus propios riesgos, ¿verdad? Y finalmente, otro factor es la zona geográfica, ¿verdad? Dependerá de la zona geográfica donde estemos operando. Y quizás hay que tener en cuenta, hablamos también que pues, El Salvador es un país pequeño,
Se conoce algunas zonas que son un poco más vulnerables, en zonas en las cuales hay mayor delincuencia, obviamente va a ser más vulnerable, va a haber mucho más riesgos. O si estamos trabajando, o si somos empresas que trabajamos con países, con otros países, pues dependerá el riesgo del país en el cual nosotros nos estamos exponiendo también en las diferentes relaciones. Mencionábamos el hecho de no tener tanta información cuantitativa para poder esos análisis. Nos tenemos que basar en otro tipo de información, ¿verdad? Aquí hablamos de hacer análisis internos y utilizar la experiencia que tiene la propia institución en la identificación de los riesgos. También tenemos que analizar la industria. Digamos, en el sector financiero hay muchos análisis, mucha documentación, muchas tipologías de casos. Para el sector real hay menos, ¿verdad? Pero conocemos de muchas empresas que son más vulnerables que otras para el lavado de activos, ¿verdad? Tenemos que apoyarnos en la opinión de expertos, ¿verdad? Los expertos, pues, deberíamos ser nosotros los oficiales de cumplimiento, los designados de cumplimiento de las instituciones. Por eso es que hablamos de que esto es un tema bastante cualitativo, ¿verdad? Porque tenemos que tener esa opinión. Cuando tengamos historial de eventos materializados también, ¿verdad? Información publicada en medios nos ayuda también a conocer la realidad del país, conocer los casos que están sucediendo en el país e incluso en la región o pues a nivel mundial, y tener siempre documentación a la mano. Tanto la propia regulación como documentos, análisis y estándares internacionales. El Gafi genera muchas guías de recomendaciones para diferentes sectores. Hay para el sector financiero, hay sector para el sector construcción, hay normas para los contadores, hay diferentes lineamientos que nos pueden servir para tener una luz de cómo poder identificar riesgo, cómo justificar que la actividad o nuestro negocio tiene uno u otro riesgo. Ok, ya entrando un poco a la parte de la identificación de eventos de riesgos. Como les digo, esto es el punto de partida bastante importante, porque si no logramos identificar los riesgos, pues ya ahí se nos quedó el proceso, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a identificar ese evento de riesgo, es decir, qué es lo que nos puede suceder en un futuro, ¿verdad? Pongo un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Solo para hablar del tema. Un evento de riesgo es que en algún momento nosotros atendamos a un cliente que quiere que es lavador de dinero en la entidad, que quiere lavar dinero con la empresa. O sea, es un evento que nos puede suceder a todos. Puede tocar nuestra puerta un cliente, sea una operación pequeña, pero al final de cuentas lo que quiere es lavar dinero o utilizarnos para lavar dinero. O puede ser un cliente pues, de un perfil bastante alto que de igual manera puede querernos utilizar, ¿verdad? Entonces el evento de riesgo es que esa persona sea lavador de dinero y quiera utilizar a la empresa para lavar el dinero. Ahora bien, ¿cuáles son las causas que nos pueden aumentar el hecho que esto suceda? El riesgo está y puede suceder, pero ¿qué podría generar que esto no suceda? Uno podría ser el hecho de que nosotros no verifiquemos los medios puede ser que esta persona incluso haya salido en medios de comunicación, que esté procesada o esté en listas internacionales, ¿verdad? Uno es que no verifiquemos ninguna de estas listas. Dos, ni siquiera le pedimos identificación. Entonces nunca vamos a conocer si esa persona es la que nosotros creemos o que puede ser, ¿verdad? Y no documentamos al cliente. Entonces no sabemos ni su actividad económica, no sabemos si realmente tiene un negocio verdadero, etc. Pueden haber muchas causas que nos incrementen la situación de que el riesgo se pueda realizar. Ok, ahora hemos identificado el riesgo, ¿verdad? Como eso no es nada nuevo, sino que como cualquier otra metodología, ¿cómo vamos a cuantificar ese riesgo que hemos detectado? Pues vamos a evaluar la probabilidad de que ese riesgo, de ese evento no suceda y lo multiplicado por el impacto que vamos a tener como entidad si ese riesgo realmente se materializa.
Muchas veces en la probabilidad hay que tener mucho cuidado, porque si estamos hablando de que un cliente de nosotros vaya a hacer operaciones de lavado de dinero, podemos decir, no, bueno, si todos los clientes lo pueden hacer, ¿verdad? Es decir, la probabilidad es alta. O hay que enfocar un poquito más esa probabilidad. ¿Por qué? Porque hay que llevarla a cuánto nosotros consideramos que ese 100% de clientes realmente pueda utilizarnos para el lavado de dinero. No va a ser el 100%, o sea, puede ser que sea menos. Y tal vez poniendo el ejemplo, si yo soy una entidad, una empresa que tengo o mi agencia, mi oficina, a la orilla, por decir así, de una zona de alta criminalidad, una zona que ya se sabe que es de alta criminalidad, que viven solo pandillas, el riesgo de que mis clientes sean estos pandilleros va a ser mayor. Es decir, la probabilidad va a ser mayor a que yo estoy en otra zona. Vuelvo, siempre va a haber una probabilidad, pero las condiciones de mi mercado objetivo es lo que me tiene que condicionar la probabilidad para llevarla a un nivel que realmente se ajuste a nuestra operación. No podemos hablar específicamente de una probabilidad, porque cada uno va a tener probabilidades totalmente diferentes de acuerdo al mercado que están atendiendo. ¿De acuerdo? Luego, el impacto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el impacto? Pues hemos hablado, ¿verdad? Sanciones, multas, nuestro riesgo reputacional, ¿verdad? Cómo nos va a impactar en la sostenibilidad de nuestro negocio, cómo nos van a ver nuestros clientes, cómo nos van a ver nuestros proveedores, van a querer trabajar nuestros proveedores con nosotros. Todo es tomando en cuenta que el riesgo se materializa y el riesgo realmente nos golpea, ¿verdad? Entonces, al combinar esta probabilidad con este impacto, es lo que nos genera el nivel de riesgo que nosotros vamos a tener. Llámesele aquí solo por manera de ejemplo, estamos hablando de riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo, es decir, 3 niveles. Muchas entidades utilizan 4 niveles, muchas otras utilizan 5. Eso es como le pueda funcionar a las diferentes entidades. El punto es que una vez identificado, tenemos que saber cuál es el nivel de riesgo. ¿Y por qué tenemos que saber cuál es el nivel de riesgo? Porque de esa manera nosotros vamos a realizar las medidas de tratamiento de ese riesgo. Ese riesgo no lo podemos simplemente olvidarnos. Si lo identificamos, lo cuantificamos, debemos saber qué tenemos que hacer. Sucede algo bien único en el tema de los riesgos de lavado de activos. Para otras metodologías, hablando, ejemplo, riesgo operativo, ¿cuáles son las maneras en que nosotros podemos tratar los riesgos? Uno, podemos evitarlos, ¿verdad? ¿Pero qué significa evitarlos? Significa no hacer esa actividad, ¿verdad? Es decir, esa actividad que nos genera riesgo, no la hago. Ese producto que me genera riesgo, ya no lo vendo. Ese servicio que me generaba riesgo, ya no lo hago. Pero esto muchas veces no es viable en las entidades, ¿verdad? Sino que hay que ver de qué manera tratamos el riesgo. Otra forma de tratamiento de los riesgos es transferirlo, ¿verdad? Un ejemplo clásico, yo transfiero mis riesgos a un asegurador, ¿verdad? Es decir, si tengo personal que viaja constantemente, pues yo lo voy a tener asegurado porque no quiero que un accidente de eso me vaya a causar pérdidas bastante fuertes. Entonces yo transfiero ese riesgo. En lavado de dinero no podemos transferir el riesgo. El riesgo es inherente a cada entidad. Yo no puedo decir, no, la institución a la par es la que tenía que conocer a mi cliente. Yo no puedo decir eso. Yo soy el obligado a conocer a mi cliente, nadie más. Entonces, si algo sucede, si un cliente hiciera alguna operación y nosotros, yo no puedo decir, miren, cúlpelo a él, ¿verdad? Sino que las responsabilidades recaen en la propia institución. Entonces, transferir el riesgo es casi imposible. Aceptar el riesgo. ¿Qué significa aceptar el riesgo en el tema del lavado de dinero? Es decir, ok, pues yo sé que van a realizar operaciones de lavado de dinero y que no hago nada. Desde ahí ya estamos asumiendo alguna responsabilidad. Decidir aceptar el riesgo tal y como está, es decir, sabemos que tenemos un riesgo alto,
estamos asumiendo que en el momento que eso suceda, yo fui responsable de decir, bueno, no nos preocupemos, que pase y ya vemos después. Entonces, sí, tampoco se utiliza la parte de aceptar los riesgos. Se aceptan ya una vez nosotros los llevamos a un nivel bajo, que ya es permisible y que pues ya es lo que podemos hacer nosotros como institución, ¿verdad? Y finalmente, que es lo principal que nos tenemos que enfocar en la parte de los controles, es a mitigar el riesgo, es decir, a reducir el riesgo, y que dependerá del tipo de control que nosotros querramos establecer. Así vamos a reducir la probabilidad o vamos a reducir el impacto que nos genera el riesgo. Por lo general, los mitigadores de riesgo están orientados a reducir la probabilidad de que nos suceda. ¿Por qué? Porque el impacto muchas veces va a ser casi el mismo. Es decir, si sucede el evento de riesgo, posiblemente vamos a tener las multas, posiblemente va a haber un daño reputacional, pero la probabilidad es lo que tenemos muchas veces mayor control. Porque hablamos del cliente que es lavador de dinero, ¿verdad? Es decir, yo voy a verificar primero en las listas, voy a verificar en los periódicos que este cliente no está metido en nada ilegal. Entonces, ahí lo que estoy haciendo es reduciendo la probabilidad de alguna manera, ¿verdad? Entonces, en eso es lo que nos vamos a enfocar. Ahora bien, ¿cómo vamos a reducir ese riesgo? ¿Cómo vamos a mitigar los riesgos? Hay diferentes tipos de controles, ¿verdad? Aquí podemos hablar tipos de control que podemos ya incluso tener implementados: controles detectivos, preventivos y correctivos, ¿verdad? Podemos tener también las formas de controles. Hay controles manuales, controles automáticos y controles semiautomáticos. La frecuencia de los controles, hay controles permanentes, hay controles esporádicos, hay controles mensuales, anuales, ¿verdad? ¿Y a qué nos lleva a analizar todo esto? Lo que nos lleva es a determinar el nivel de la fortaleza que tiene ese control. Hagamos un escenario, un control que sea detectivo, que sea manual y que sea mensual, por decir algo. Eso, es un control que tal vez no es muy fuerte. El hecho de que sea manual, hay más propensión a error humano, ¿verdad? El hecho de que sea detectivo, ya el evento lo tenemos encima, ¿verdad? No fue antes. En cambio, si tenemos controles preventivos, hay controles automáticos o semiautomáticos, eso fortalece el control. Eso nos ayuda de mayor forma a mitigar el riesgo, a que el riesgo que identificamos anteriormente era alto. Ahora, con la implementación de estos controles, ese riesgo puede quedar bajo, ¿verdad? Y acordémonos que todo esto que estamos hablando es traduciéndolo a esta matriz de riesgos, ¿verdad? En la cual nosotros vamos a dejar plasmado cuál ha sido el análisis que hemos tenido para cada uno de los eventos de riesgos. ¿Cuáles son los principales mitigadores? Creo que esto lo saben ustedes muy bien, ¿verdad? Tenemos todo lo que tiene que ver con la debida diligencia, con clientes, empleados, proveedores. El monitoreo y el reporte de operaciones son un control. Los reportes que hacemos de operaciones reguladas, los reportes de operaciones sospechosas, son controles detectivos, pero siempre son controles. ¿Por qué? Porque nos están mitigando un riesgo de que nos continúen utilizando para el lavado de dinero. La misma oficialía de cumplimiento, el oficial de cumplimiento, el comité de prevención del lavado de dinero es un control. ¿Por qué? Porque eso aporta y ayuda a la organización a analizar mejor los casos, a darle seguimiento a la gestión del oficial de cumplimiento. La capacitación es un control también, y la capacitación, como hemos hablado, tiene que ir desde la alta administración hasta el personal de menor nivel dentro de la empresa, ¿verdad? Todos somos responsables. Y otro control, ¿verdad?, que es un poco diferente, es la auditoría. Llamémosla auditoría interna o auditoría externa. Luego, dentro de las etapas, estamos hablando de la divulgación y documentación. Es decir, todo esto tenemos que dejarlo documentado. Muchas veces cuando nosotros estamos haciendo estas matrices de eventos de riesgos, cuando estamos analizando el nivel de riesgo, tenemos que saber
por qué nosotros determinamos la probabilidad, fue baja, fue media, fue alta. Tenemos que dejar justificado por qué el impacto es alto, medio, bajo, es decir, porque hay multas, porque hay un riesgo reputacional. Todo eso tenemos que dejarlo identificado. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos da el respaldo de que esa matriz es una matriz que refleja realmente el riesgo que tenemos como entidad, ¿verdad? De ahí, lo que mencionaba también, ¿verdad? El seguimiento y monitoreo. No debemos de perder de vista el seguimiento y monitoreo que debemos de darle a los riesgos ya identificados. Dependerá de qué tan variable es nuestro rubro, nuestra entidad. Para hacer esta evaluación, este seguimiento semestral, anual, ¿verdad? Dependerá de qué tantos riesgos también hemos identificado. Ahora, digamos que esa era una parte, como les mencionaba, sobre una matriz de riesgos. Cómo identificar en nuestros procesos los diferentes eventos de riesgo a los que estamos expuestos. Ahora hablemos de otra herramienta, llamémosle así, que deberíamos de utilizarla, que es una metodología para perfilar a nuestros clientes en función del riesgo de lavado de activos, ¿verdad? Esto nos sirve para enfocar nuestros esfuerzos en aquellos clientes que nos representan mayor riesgo. En el foro estuvimos hablando esto de la gestión de riesgos y se lo digo en la experiencia, es un tema en la que fallamos en muchas entidades, en que queremos tratar a nuestros clientes de la misma forma, a pesar de que no todos o cada uno tiene diferentes características y tiene un diferente nivel de riesgos. Esto nos sirve para poder determinar qué medidas de debida diligencia vamos a adoptar a cada uno de nuestros clientes. Es decir, lo que nosotros quisiéramos saber, bueno, de hecho muchas veces lo decimos, este cliente es de alto riesgo. Ok, pero ¿por qué es de alto riesgo? A eso es lo que tenemos que tener una metodología detrás que nos justifique el por qué ese cliente es de alto riesgo o por qué estos clientes son de bajo riesgo, ¿verdad? Entonces, conocer el nivel de riesgo de estos clientes lo que nos lleva es a saber qué mecanismos de debida diligencia debemos aplicar con ese cliente. A un cliente que hemos identificado que es un cliente de riesgo alto, pues lo que vamos a tener una medida de diligencia muy intensificada. Vamos a tener un constante monitoreo de este cliente, del comportamiento de este cliente. Creo que hablábamos del hecho de pedir información, ¿verdad? Si es un cliente de alto riesgo, y a ese cliente lo voy a documentar bien. A ese cliente le voy a pedir su información para estar yo respaldado que por el riesgo que me representa tengo la documentación correspondiente, ¿verdad? Y así podemos ir a un cliente de riesgo bajo. Pues yo voy a implementar medidas de diligencia simplificadas, ¿verdad? Es decir, no le voy a pedir toda esta información, a lo mucho lo voy a identificar con su documento de identidad. No es necesario estarlo monitoreando, solo cuando este cliente, pues dentro de su perfil se haga operaciones que se salen de los parámetros de normalidad para un cliente de nivel bajo. Entonces, estas son las medidas que tenemos que ir. Aquí, digamos, no estoy hablando de medidas puntuales. ¿Por qué? Porque cada entidad tiene que implementar sus medidas puntuales, ¿verdad? Pero a lo que quiero llevar yo es al hecho de poder tener o determinar una metodología para poder clasificar a mis clientes de esta forma. Les pongo un pequeño ejemplo de cómo poder ir segmentando a nuestros clientes. La información aquí pues va a aplicar para algunos y para algunos otros no, ¿verdad? Solo es información de ejemplo. Aquí estamos hablando de atributos. O sea, todos los clientes tienen inherentes atributos, ¿verdad? que los caracterizan, ¿verdad? Tenemos que identificar cuáles son todos esos atributos de los clientes. Esto va a depender de qué información nosotros recolectemos de nuestros clientes. Por ahí hablábamos de que en el formulario nos piden la edad, ¿verdad? Por decir algo. Ese es un atributo que tengo yo. Ahora bien, ese atributo de la edad me funciona a mí para saber si ese cliente podría ser de mayor o menor riesgo. Hay que analizarlo. Pero todos los clientes tienen ese atributo. Aquí pongo de manera de ejemplo algunos atributos. Todos los clientes van a ser o no van a ser personas expuestas políticamente, ¿verdad?
Tenemos otro atributo, la antigüedad de la relación que nosotros tenemos con el cliente. Todos van a tener una antigüedad. Algunos van a ser nuevos, ¿verdad?, que acaban de venir y tal vez solo vienen una vez o van a mantener una relación, pero posiblemente tenemos clientes que tenemos años o meses de tener una relación con ellos. Otro atributo, pues, como les digo, estos solo son ejemplos, el tiempo de existencia en el mercado, ¿verdad? Por ejemplo, viene un cliente, una sociedad, una empresa que puede tener desde un mes, ¿verdad?, a un año. Puede ser una empresa que está bien consolidada en el mercado, que tiene más de 5 años, por ejemplo, ¿verdad? La actividad económica es un atributo, ¿verdad?, indispensable en el análisis del perfil de riesgo. Tenemos que saber la actividad económica. Y aquí pongo el ejemplo, si la jurisdicción, llámese país o el estado donde se encuentre, es una jurisdicción que se considera como paraíso fiscal o que está en la lista del GAFI, eso igual, ¿verdad? Son atributos que tienen los clientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer dentro de la metodología? Acá, si ven, la metodología está de una forma cualitativa, ¿verdad? Estamos hablando de alto, medio, bajo. Detrás de esto puede haber un poquito más de cuantificación en cuanto a darle pesos numéricos a cada una de estas variables. Pongo solo para mencionar un ejemplo. En el tema del tiempo de existencia en el mercado, es decir, porque lo hemos puesto a empresas que tienen de 0 a 1 año, empresas que tienen de 2 a 3 años y empresas que tienen de más de 4 años. ¿A qué quiero decir? En este sentido, posiblemente una empresa nueva de reciente constitución nos puede generar un poco de mayor riesgo a una empresa que ya está consolidada en el mercado. ¿Por qué? Porque no sabemos si esa empresa realmente está constituida realmente para operar, es una empresa fantasma, etcétera. Entonces, ahí tenemos que empezar a calificar, ¿verdad?, el nivel de riesgo que tengamos de cada una de los atributos. El hecho de si es PEP, creo que estamos todos claros del hecho de que venga un cliente y el cliente sea PEP, eso ya nos da un aumento en su nivel de riesgo. No da la característica total del nivel de riesgo, pero sí nos incrementa el riesgo que tiene. ¿Por qué? Porque hay que analizarlo en conjunto con todos estos diferentes atributos que nosotros hemos identificado del cliente. Ahora, ¿cómo lo llevamos de una manera muy sencilla? ¿Cómo lo llevamos este análisis a la práctica? Tenemos todos esos atributos. Entonces, acá lo que queremos mostrar es, como les digo, son datos, pues, verdad, que no son solo para ejemplificar un perfil de cliente, de un cliente, un perfil bajo de riesgo de un cliente. ¿Es PEP? No, ¿verdad? No es PEP, entonces, por lo tanto, el nivel de riesgo en cuanto a ese atributo es bajo. La antigüedad de la relación, tenemos entre 7 y 12 meses de estar trabajando, ya más o menos lo conocemos, ¿verdad? Tenemos ya su documentación, pues el nivel de riesgo es medio en este atributo. Tiempo de existencia en el mercado, pues la empresa ya tiene más de 24 meses en el mercado, o 3 años o 4 años, digamos. Entonces el riesgo es bajo porque es una empresa consolidada, conocida, al cual hay muchas referencias, etcétera, ¿verdad? La actividad económica, pues en este caso un centro educativo. Un centro educativo pues no es una entidad que se conozca vulnerable a los hechos, al tema de lavado de activos, entonces su riesgo es bajo, ¿verdad? Y la entidad tampoco está en una jurisdicción que es paraíso fiscal o en las listas del GAFI. Entonces, al final esto estamos documentando, tenemos documentado, es decir, mire, este cliente es un cliente de bajo riesgo. ¿Por qué? Por este análisis que está inmerso dentro de este esquema. Ahora, simplemente mostrar la otra cara, un cliente posiblemente de alto riesgo de lavado de activos. O sea, vemos, el cliente es PEP, ¿verdad? El cliente, nosotros apenas tenemos ni 3 meses de estar trabajando con él, ¿verdad? Lo conocemos poco, ¿verdad? No sabemos cuál es su comportamiento. Acaba de surgir en el mercado, es un cliente nuevo, ¿verdad? Tiene 3 meses de estar operando en el mercado. O sea, cliente nuevo y cliente reciente en el mercado, ¿verdad? Ya nos va dando que ese cliente hay que ponerle mayor atención. Su actividad económica es una actividad o profesión no financiera designada, que son las que el GAFI considera que son, pues, las actividades de mayor riesgo.
¿verdad? Digamos que en este caso no está en un paraíso fiscal, pero como les digo, acá estamos hablando cuantitativo, pero la idea es que eso lo cuantifiquemos, le demos una ponderación y al final la combinación de estos atributos y cómo está segmentado el cliente nos genere el perfil de riesgo que nosotros podamos tener, ¿verdad? Entonces, vemos que son dos herramientas diferentes. Una es para los eventos de riesgo y las otras es como para poder clasificar a nuestros clientes en función de riesgo y en base a eso tomar las medidas, enfocar las medidas de debida diligencia que realmente tenemos que aplicar. Creo que aquí retomo un poquito la pregunta, el aporte que hizo por acá el licenciado en cuanto que muchas empresas tal vez no han hecho ese enfoque de riesgos en sus clientes. Entonces le estamos pidiendo a una empresa que tal vez su perfil de riesgo es muy bajo, le estamos pidiendo una información demasiado exhaustiva, ¿verdad? Y entonces ahí comenzamos a tener fricciones en la relación. Entonces es bueno tener este análisis para saber que a este tipo de cliente yo sé qué es lo que la información le voy a pedir. ¿Por qué? Por el riesgo que realmente me está representando. Entonces, como les digo, es una herramienta que hay que desarrollarla, hay que trabajarla y hay que llevarla y que interiorizarla. Lo ideal de esto es, yo en una institución financiera que trabajaba, de repente me llamaban y me decían, mire, fíjese que vino este cliente a hacer esta operación. Entonces venía yo y le decía, ok, mire, ¿y ese es cliente nuevo o es un cliente que ya tenemos? No sé, espérame, voy a ver. Me decía, mire, ¿cuál es la actividad? ¿A qué se dedica ese cliente? No sé, espérame, ya voy a ver, ¿verdad? Entonces es como que nos sirve una herramienta para decir, ok, viene un cliente. Entonces yo digo, ¿a qué se dedica este cliente? Este cliente ya lo conocemos, ¿verdad? Ya sabemos que es PEP o no es PEP, para que todo, no solo es información para nosotros, al final es información para para las personas que están de cara al cliente, es poder perfilar al cliente y saber cómo tratarlo, saber qué mecanismo de debida diligencia utilizar o realizar en el momento. Entonces, no es una herramienta que se nos debería de quedar solo para nosotros, ¿verdad? Sino que es incentivar también a todo el personal que conozca cómo poder perfilar a un cliente, que analice todos estos atributos y que sepa ellos determinar esto, ¿verdad? Y bueno, esto es solo una caricatura, ¿verdad? Que creo que ejemplifica mucho de lo que estamos hablando. El enfoque basado en riesgo acá, nulo, ¿verdad? O sea, vemos las autoridades, ¿verdad? Investigando, ¿a quién está investigando? Al supuesto cliente que tiene, la persona que menor riesgo tiene. Todos donde está el mayor riesgo, ¿verdad? Están acá lavando su dinero tranquilitos, ¿verdad? Entonces, esto nos puede pasar, ¿verdad? O sea, tanto en entidades privadas como a las mismas autoridades, ¿verdad? Y por eso es importante aplicar este enfoque. ¿Por qué? Para, en lugar de estar utilizando los esfuerzos acá, irnos a donde realmente tenemos mayor riesgo y ahí implementar los controles respectivos. ¿De acuerdo? Y ya finalmente, solo pues comentar creo algunos beneficios de una adecuada administración de riesgos. Lo primero, pues nos contribuye a prevenir que seamos utilizados para el lavado de dinero. O sea, ¿por qué? Porque nos ayuda a implementar los controles a donde nosotros realmente tenemos nuestros riesgos. De esa manera estamos ayudando a prevenir el lavado de dinero. Otra que es un beneficio que necesitamos vendérselo, por decir así, a las altas administraciones, que es que implementar una metodología de riesgo lo que hace es optimizar los recursos, ¿verdad? Saber, como ponía la caricatura allá, ¿verdad? Saber a dónde tenemos que implementar mecanismos de control y a dónde no es necesario implementarlo. A veces queremos implementar lo mismo para todo y no hay recursos para todos. Los recursos en las organizaciones son limitados. Entonces, si enfocamos mucho mejor los recursos, vamos a tener un mejor apoyo y va a ser un sistema de prevención de lavado de dinero mucho más eficiente. Nos ayuda a tener una gestión más responsable y segura porque tenemos documentados nuestros controles. Ya hemos hablado que todo esto favorece la permanencia y sostenibilidad de los negocios y al final de cuentas el no caer en este tipo de riesgos nos va a facilitar el logro de los objetivos de las empresas. Es decir, no está desligado el cumplimiento de la regulación, la mitigación de riesgos, no está desligado al cumplimiento de los objetivos de las empresas. Una situación de esta nos puede llegar a fallar, nos puede llegar a conducir a una falla en los objetivos de la empresa.
Y bueno, esa es la ponencia, ¿verdad? La idea es, como digo, darles una breve exposición, principalmente de esas dos herramientas que yo sé que ustedes algunos la conocen, algunos ya la están implementando, la han implementado. Sin embargo, pues la idea es promover la utilización de este tipo de herramientas, de este perfilamiento de clientes que nos ayuden siempre en el tema de prevención del lavado de dinero.